Bien, señores, en los años 90, cuando un grupo de dominicanos economistas nos trajo la teoría del libre mercado y de la competitividad, Machi y quien le habla, pues teníamos algo que no veíamos claro y decíamos que cómo es posible que en un país como Estados Unidos o en Alemania, que desde que nace una niña le van enseñando cuáles son las etapas por las que pasa una mujer durante toda su existencia, y que le dicen: cuando estés embarazada no fumes, tienes que ponerte vacunas. Cuando nace el bebé lo recibía un neonatólogo y la mortalidad de recién nacido era muy baja, y es muy baja en esos países porque prevén todas esas cosas. Nosotros decíamos: ¿y cómo es posible que cuando vamos a competir o vayamos a competir traigan un niño alemán, japonés o norteamericano criado en condiciones muy especiales desde antes de nacer, para que compita con un niño que le desenganchan el suero en el Robert Reed, un suero por deshidratación, y lo pusieran en una pista y le decía: ahora corran y compitan los dos? Me contestaba uno: eso es así, pero Sammy Sosa batea más que la mayoría de los jugadores y pasó por eso mismo. Es verdad, pero no es el caso, no es la generalidad de eso. Rafael Paz es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Después de los 10 años del siglo pasado, más de los 18 años en que Andy Dauager y el grupo de neoliberales nos trajo la competitividad y el mercado, el libre mercado, después de esos 28 años, nosotros hemos logrado realmente poder competir no solamente con el niño, sino en calidad de productos industriales, en recursos humanos, porque todavía, Rafael, tú mandas a tu nieto a hacerse especialista en economía o en negocios y te comunica que se va a quedar allá porque aquí no hay oportunidad. Cuéntanos. Muy buenos días, doctor, y a todos los miembros de este programa, a todos nuestros amigos televidentes. Miren, es evidente que el reto de la competitividad es un reto grande. Y yo agradezco la oportunidad de venir aquí a este programa a compartir la Agenda Nacional de Competitividad y cómo vamos a lograr superar todos esos retos que forman parte de este escenario complejo de competencia internacional y de cómo se ha construido una gran alianza público-privada impulsada por el presidente Medina con el objetivo precisamente de aunar fuerzas entre el gobierno y el sector privado para hacer que una serie de reformas, que una serie de acciones de gobierno, que una serie de acciones conjuntas con el sector privado mejoren no solo la posición de la República Dominicana en los índices internacionales, sino que mejoren el clima de negocios, para precisamente generar más oportunidades para el país y para nuestra gente, mejores oportunidades. De eso se trata esta Agenda Nacional de Competitividad, que es una agenda práctica, concreta, específica. En lo que va de año y desde diciembre del año pasado, el Consejo de Competitividad, encabezado por el presidente de la República, se ha reunido en 6 ocasiones y se han tomado más de 100 medidas para potenciar los sectores productivos de la República Dominicana, para que este país, con esas condiciones que usted señaló, pueda convertirse en un atleta exitoso que pueda competir con otros países. Dentro de estas decisiones hay 4 pilares esenciales que han sido enfocados en esta estrategia que se denomina Dominicana Competitiva. El primero es facilitación de comercio, que no es otra cosa que lucha contra la burocracia.
El segundo es más productividad y exportaciones, precisamente en el año de fomento de las exportaciones. El tercero es innovación y el cuarto es más empleo formal en el sector privado de calidad. Esto conjuga la visión del gobierno y del sector privado en esta estrategia que se denomina Dominicana Competitiva para hacer que el país avance. Se han tomado, como ya señalé, 100 medidas. Hoy pueden ir los amigos televidentes a los distintos diarios y encontrar un extracto de esas medidas, pero me voy a permitir citar las más importantes. Se decidió reducir el tiempo de constitución de compañías a 3 días. Es la puerta de entrada a la formalización y a los negocios. Se decidió reducir el tiempo de emisión de los registros sanitarios, y eso ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Un proceso que tardaba en algunos casos hasta 2 años, reducido, y en próximo tiempo ya estaremos cumpliendo con esa meta, a 35 días. Y las renovaciones que tardaban más o menos el mismo tiempo serán y son automáticas de conformidad con un decreto del presidente de la República. Para que nuestros amigos entiendan lo que significa esto, cuando usted va a registrar un producto que quiere comercializar como emprendedor, necesita una autorización del Ministerio de Salud Pública, que se denomina registro sanitario. Sin esa autorización usted no puede vender el producto en los supermercados, en las farmacias, ya sea un producto alimenticio, un producto de cosmético o un producto médico. Y esa se constituía en la principal traba para los emprendedores, principalmente industriales de la República Dominicana. Otra medida fue la creación de la ventanilla única de construcción, liderada por el Ministerio de Obras Públicas, que va a reducir el tiempo de emisión de las licencias a 65 días, que le va a facilitar al ciudadano la interacción con la administración, porque antes había que ir a 5, 6, 7, 8 instituciones a pedir que a turismo, que a agricultura, que a medio ambiente, que a obras públicas, que al ayuntamiento. Todo eso se podrá hacer de forma electrónica, con un pago electrónico, haciéndole la vida más fácil a la gente. Pero para completar eso, se está trabajando en un proyecto de ley para quitar la discrecionalidad y organizar y estandarizar a nivel nacional uno de los dolores de cabeza principales de todos los inversionistas, la puerta de entrada a una inversión, que son los permisos de uso de suelo. Hay una comisión encabezada por el ministro Gustavo Montalvo que está trabajando en este aspecto y que tendrá ya en los próximos días resultado concreto. Otra medida de gran impacto que fue anunciada y fue puesta en ejecución inmediatamente terminó la decisión, la reunión del pasado jueves, fue la extensión del horario de actividad de los puertos del país, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para que los amigos televidentes tengan una idea de lo que esto significa, es prácticamente duplicar la capacidad portuaria de la República Dominicana. Porque si un puerto antes operaba hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, ahora tiene el doble de tiempo el exportador y el importador para hacer sus trámites. Y el impacto que se ha medido de la implementación de esta disposición es una reducción del 20% de los costos logísticos. Óigase bien, una reducción de un 20% de los costos logísticos. Pero en adición a esto, siguiendo el modelo de los países que se convirtieron en potencias exportadoras en el sudeste asiático, se decidió priorizar 5 sectores de la economía con el objetivo de orientar las políticas del Estado y lograr que los productos de esos sectores se puedan insertar de manera ventajosa a nivel internacional. Los 5 sectores son industria, zonas francas, turismo, agricultura y minería. Y luego de un proceso de más de 2.000 horas de trabajo entre el sector público y el sector privado, entre más de 63 instituciones donde participaron el CONEP, la Asociación de Industrias, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, la Asociación de Exportadores, la Junta Agroempresarial Dominicana, Codopime y otras importantes organizaciones del sector privado, junto a los ministerios, se lograron concretar 88 medidas para potenciar las exportaciones, la productividad y el avance de estos sectores. Hoy están publicadas en el periódico. Son medidas de alto impacto que van a transformar de manera determinante la economía dominicana y que van a permitir que podamos escalar de forma evidente los distintos índices que miden la competitividad. Ayer se publicó el Índice Global de Competitividad.
En el año 2017, la República Dominicana ocupaba la posición 104 dentro de 137 economías. En el informe publicado ayer, ocupamos la posición 82 para una mejoría de 22 posiciones. Es lo que mejor estamos. Así Nosotros es. estamos muy mal. Todos los días nos lo recuerdan. Bueno, pero en esta publicación, que es la publicación de mayor prestigio, midiendo las economías, y que es la publicación de referencia para los inversionistas, la República Dominicana ha tenido una mejoría sustancial. Fuimos el país, dentro de las 140 economías del mundo, la quinta economía que más mejoró el score de la medición. Mejoramos la puntuación en 1.8. Esas facilidades no han perjudicado los ingresos del fisco. Todo lo contrario. Estas facilidades que se Porque están al ser pensando, tan rápido no da tiempo de revisar demasiado. lo que ha ocurrido es un aumento de la actividad económica por la reducción de las trabas, que le generaban costos no solo al sector privado, sino al propio Estado. Y este aumento de la actividad económica se traduce en mayor actividad y en mayores ingresos para el Estado. Es una relación ganar-ganar lo que se ha construido, porque hay una visión de desarrollar el país y de desarrollarla de manera consensuada, concertada. Ustedes han visto y han sido testigos del empeño que el presidente de la República le ha puesto a esta agenda de trabajo, con reuniones mensuales que producen resultados y producen fruto. Usted hacía un análisis antes de la entrevista, donde decía que los distintos índices nos colocaban de manera desventajosa en muchas ocasiones. Y que había personas que celebraban incluso esto públicamente, como hasta con orgullo, decía usted. El índice global de competitividad tiene 98 indicadores. De ellos, algunos solamente quieren citar uno. Cuando tuvimos mejoría en el 73% de los indicadores que se miden. Somos el tercer país del mundo en participación laboral de la mujer. Eso es un orgullo internacional que debería ser resaltado y debería ser promovido, porque eso empodera a nuestras ciudadanas que culturalmente, por el desmán de muchos que fueron muy mal educados en otra época, se han visto limitadas, pero gracias a políticas, al compromiso de la sociedad dominicana, al apoyo decidido de esta administración, las mujeres han comenzado a liberarse económicamente. Otra de las interesantes informaciones que se encuentran en el índice global de competitividad es que República Dominicana mejoró 15 posiciones en la incidencia del crimen organizado en el país. Esa es una información sensible, bajó, lo que significa que mejoró. Porque aquí, mientras más bajito tú estás, mientras más cerca del 1 tú estás, eres mejor. Otra importantísima comprobación que hace este índice global de competitividad es que la República Dominicana, en cuanto al dinamismo de los negocios, el pilar que mide el dinamismo de los negocios, mejoró 26 posiciones. Es evidente que ya comienza a reflejarse en la percepción de los empresarios, pero también en los indicadores de data dura, la posición que ocupa la República Dominicana. En este índice global de competitividad superamos 4 países que el año pasado aparecían mejor posicionados que el país. Y usted señalaba incluso en su análisis 3 de ellos. Superamos a Guatemala, superamos a Nicaragua, superamos a Honduras y superamos al Ecuador. A Ecuador. A Ecuador. Somos la economía este año número 12 de América Latina. El año pasado éramos la economía 16 en términos de competitividad. ¿Eso quiere decir que ya todo está resuelto? No. Eso quiere decir que estamos haciendo un trabajo serio, dedicado, concertado, uniendo dos grandes fuerzas para el desarrollo del país. Que hace falta un trecho importante de trabajo, pero que existe la voluntad de seguir avanzando.
En este informe que sale publicado ayer, las 100 medidas a las que hago referencia todavía no están reflejadas. Estarán reflejadas el año próximo. Por lo que entendemos que el año próximo será un año muy auspicioso para el país. Pero ¿quién es que le da la información a las personas que hacen ese índice global de competitividad? ¿Hay un organismo encargado en cada país de proporcionarle los parámetros para llegar a esas mediciones? Bueno, es una combinación de datos. Hay una encuesta que se aplica a empresarios de la República Dominicana. El valor de la encuesta dentro del informe es aproximadamente el 40% del peso de la información, pero también hay indicadores de data dura que se miden en distintos levantamientos que se hacen que terminan alimentando este índice. Por ejemplo, hay un índice logístico que alimenta este índice, entonces mide el desempeño de los puertos. Está el Doing Business del Banco Mundial, que mide el tiempo de apertura de empresas, que mide la legislación de quiebra, una serie de aspectos vinculados al clima de negocio que alimenta este índice global de competitividad. Hay otras datas importantes a nivel macroeconómico, por ejemplo, la inflación del país, la deuda pública versus el PIB, la cantidad de líneas, por ejemplo, de internet o la cantidad de líneas de teléfono celular que levantan los organismos internacionales vinculados a esos temas, terminan alimentando este índice. Este índice es como la concentración de todas las mediciones que hay que afectan la competitividad o que se vinculan a la competitividad. Señor Paz, y en cuanto a las medidas que se toman, yo digo, se analiza lo que se procura desplazar, y se lo pregunto por lo siguiente. A mí me sorprendió la información de que ampliar el horario de los puertos, porque yo pensaba que desde siempre los puertos eran abiertos las 24 horas, porque el comercio mundial se mueve 24 horas. Yo pensaba que era así. Entonces, se analiza en esas innovaciones y esos arreglos que hace el Consejo de Competitividad para adecuar todo para el comercio. Lo que se desplaza casi siempre son cosas que se pusieron en vigencia en otro modelo económico, o son cosas que por cuestiones tradicionales se habían mantenido tal como estaban al momento de cambiarla. Mira, hay de todo. República Dominicana obviamente ha ido superando la condición de economía subdesarrollada, acostumbrada en muchos casos a estas pausas que nos gustaban a los dominicanos. Este era un país donde se dormía siesta antes. Sí. No, yo imagino que también parte de eso tenía que ver con que los puertos tuvieran horario. Entonces, aunque el puerto estuviera abierto y pudiera venir un barco a cualquier hora, no se podía hacer el trámite. ¿Por qué? Porque para usted despachar un furgón significa entrarlo al puerto cuando lo va a exportar o sacarlo cuando es una importación, se requiere la verificación de un conjunto de entidades del Estado. Medio ambiente, agricultura, la DNCD, aduanas, agricultura, salud pública. Y los inspectores de esas distintas entidades públicas, a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, ya terminaban su trabajo. ¿Quién le da seguimiento? Cuando ustedes, por ejemplo, lo de salud pública, que fue uno de los avances más importantes, porque ahí dormían el sueño eterno, pero es bueno que se sepa que muchas empresas privadas presionaban para que los registros no salgan, para que la competencia no aparezca. ¿Cómo ustedes le dan seguimiento a todas esas ventanas únicas y agilización de eso? ¿Es el mismo Departamento de Competitividad? Sí, el Consejo Nacional de Competitividad tiene la oficina ejecutiva, que tiene un conjunto de técnicos que dependen del director ejecutivo, que trabajan junto con las entidades en el monitoreo de la ejecución de las decisiones. Pero lo más interesante de todo, doctor, creo que es lo siguiente. Como el Consejo se reúne todos los meses, el primer punto de la agenda es rendir cuentas. El titular de la institución que fue atribuido con una tarea tiene que en el Consejo rendirle públicamente cuentas al presidente de la República. Y el presidente pide información. Y el presidente tiene sus mecanismos para verificar que lo que le están diciendo es cierto. Y si el funcionario no ha cumplido, el presidente le exige públicamente. Y toma las medidas que tenga que tomar en la mesa. Porque no es una mesa de protocolo, no es una mesa de reunirse a ver un informe y a que todos lo celebremos. No, es una mesa de trabajo
encabezada por el jefe de Estado, que está tomando decisiones in situ y que le está dando instrucciones a sus ministros y que tiene todo un equipo de trabajo haciéndole seguimiento a esas decisiones. Eso ha despertado un dinamismo extraordinario en las áreas que tienen que ver con todos estos temas. Los ministros han colaborado de una manera extraordinaria, se ha generado un gran trabajo en equipo, pero el involucramiento directo del jefe del Estado en el seguimiento de las decisiones ha permitido destrabar una serie de problemas y contradicciones y ha permitido que las instituciones avancen de manera más acelerada. Hay decisiones de gran importancia que se han tomado, por ejemplo, y usted hablaba de la frontera hace un momento. Se va a rehabilitar el puerto de Barahona. Esta es una de las medidas importantes para el desarrollo del sector minero del sur y otros sectores. Se va a hacer una inversión importante en una serie de centros logísticos para organizar el comercio transfronterizo, para que las importaciones y las exportaciones dominicanas desde y hacia Haití estén más organizadas, para que las empresas tengan facilidades logísticas. Se va a relanzar el puerto de Manzanillo para que todas esas cargas que se originan en la zona noroeste del país, Dajabón, Santiago, etcétera, tengan una opción adicional para poder sacar sus mercancías. En el área de zonas francas, por ejemplo, los parques estatales, y aquí vamos a lo que históricamente estaba pendiente, fueron construidos, pero no tenían título de propiedad, no tienen licencia de construcción, no tienen certificación contra incendios. Como resultado, me refiero a los parques públicos, porque lo construyó el Estado, no necesitaba nada de eso. Pero ahora hay empresas internacionales que están asentadas ahí. Entonces, para tener su certificación internacional y cumplir, necesitan que el Estado haga todo este proceso y facilite el proceso de sacar el título, de sacar la licencia de construcción. Entonces, esto se va a hacer de forma acelerada. Es una de las disposiciones específicas que se están tomando. En adición a eso, el Código Sísmico de la República Dominicana fue aprobado hace unos años, pero resulta que el Código Sísmico de nuestro país es más estricto que el de California, lo que implica unos costos extraordinarios para la construcción en la República Dominicana. Entonces, se va a revisar este código sísmico. En la parte, por ejemplo, de industria, se va a establecer un mecanismo de coordinación entre el Infotep y la Asociación de Industrias de la República Dominicana para garantizar que la oferta de capacitación técnico-profesional esté alineada a las necesidades de la industria del país. Carlos usa mucho cuando se le da una nueva función, dice, ¿y en qué afecta eso a mi economía? Y yo te pregunto a ti, el presupuesto nacional con todas esas cosas, que aparentemente es supervisión, pero eso cuesta. Además, la implementación en cada departamento de eso cuesta mucho. ¿En qué afecta eso el presupuesto nacional? Y si hay disponibilidad para eso. Mire, doctor, lo que sucede es que el Estado dominicano todos los años estaba dedicando, o ha estado dedicando unos 18.000 millones de pesos a políticas de desarrollo productivo. Muchas de estas políticas no estaban estratégicamente alineadas a todos estos objetivos centrales que acaba de definir el presidente de la República en el marco del Consejo de Competitividad. Con la realineación de esos recursos se cumple con todos estos compromisos. No generan nueva carga para el Estado dominicano. Todo lo contrario. Supongo yo que ya ustedes tienen una idea del salario mínimo. Nosotros tenemos una idea, todos los costos. El salario mínimo. Supongo yo. Pero esto no es función de competitividad. Sí, ¿verdad? Sí, el abordaje de ese tema, sí. Mire, señor Paz. ¿El salario es competitividad? No, si tú que no eso es el Ministerio de Trabajo, Machi. ¿Por qué tú me estás sacando ese tema? ¿A dónde tú quieres llegar con ese tema, Machi? Doctor, ¿qué es lo que quiere Machi? Aumento de sueldo. Pero se aumentó un 20% el año pasado. Pero sí. También, bueno, sobre el salario, sobre otras cosas podemos hablar, pero es un obstáculo. ¿Los inversionistas han considerado un obstáculo el que haya tantos salarios mínimos diferentes aquí en el país?
Ese tema no es un tema, como ya señaló el doctor, Okay. de la competencia del Consejo Nacional de Competitividad, Okay. por lo cual esa respuesta debería ser el ministro de Sí, Trabajo. tengo otra pregunta. Usted habló de los parques de zona franca, de los cuales yo al menos tengo conocimiento de que hay dos que se han convertido en inversiones especulativas porque de alguna manera alguien ha logrado un contrato con el Estado para tenerlos cerrados o para algún día hacer algo con ellos, entonces, o sea, adquirir naves industriales. Cuando hay ¿Cuáles son esos dos? No, por ejemplo, me dicen que Asua y San Pedro de Macorís son unos parques donde precisamente son naves industriales que bien pudiera otro inversionista hacer algo ahí, pero que alguien vino, hizo un contrato y lo que la tiene ahí guardada para algún día como una inversión especulativa. Entonces, cuando se presenta un contrato privado que impide la implementación de una política de desarrollo o de un incentivo a la inversión extranjera, ¿cómo han tenido que luchar ustedes contra eso o hay algún procedimiento? Mira, yo lo que creo es que nosotros estamos muy enfocados en una agenda positiva de ir rompiendo trabas, de ir creando facilidades para el sector privado. El Estado tiene a su mano muchas herramientas para poder superar cualquier traba que se presente en el camino. Y por ejemplo, aprovecho tu pregunta para irme a una de las partes más sensibles y donde se tomaron decisiones muy importantes, principalmente de cara a la industria nacional, que es una de las prioridades del gobierno dominicano, darle un apoyo esencial a la industria. Se está creando un programa de factoraje para las pequeñas empresas que decidan exportar, para darle apoyo financiero, de forma tal que no se descapitalicen. Otra medida importante que se está tomando es reformular y reactivar los estímulos para la adquisición de maquinarias y la inversión de utilidades para ampliar la capacidad industrial en la República Dominicana y eliminar distorsiones como algunos impuestos que existían al pago de publicidad en el exterior, que al final es una publicidad que le genera dólares a la República Dominicana. Bien, yo quisiera terminar el programa no haciéndote un reconocimiento, porque no es el estilo de aquí, pero mira, hay que tener en cuenta que el poco tiempo que tienes en el cargo, primero has logrado involucrar al presidente en el tema a nivel de que ya van casi 10 reuniones con el Consejo de Competitividad, que ha llevado empresarios a ese consejo que nunca soñó que iban a colaborar con el gobierno. Y lo otro es la cantidad de proyectos que con pocos recursos o con ninguno tú has podido desde un escritorio implementar. Así es que ojalá puedas completar todas esas cosas y sobre todo materializar ya lo que iniciaron y lo que se ha anunciado. Porque yo te digo que por lo menos en salud pública, el tema de los registros sanitarios están funcionando. Por lo menos hay. Naturalmente, tú sabes que hay la dictadura del subalterno, que aparecen unas personas que están en toda parte, que no es el de arriba, esos son ley, batuta y constitución. Así que queremos reconocerte eso y ojalá se pueda implementar todo eso que tú señalaste. Gracias, doctor. Hay un compromiso del presidente de la República con los resultados. Hay un compromiso nuestro con los resultados. Hay un apoyo del sector privado que demuestra que cuando los dominicanos deciden unirse y colaborar en poco tiempo pueden lograr grandes cosas. Hay personas que tienen una tendencia hacia el pesimismo, pero nosotros lo que queremos es sumarlos a este proceso de trabajo. Porque en República Dominicana hay esperanza, porque hay gente que está trabajando para hacer que los asuntos avancen, no con teoría, no con propaganda, con trabajo diario, con responsabilidad. Ese es el mensaje, no solo de parte del gobierno, sino de parte del sector privado. Tenemos que trabajar juntos. República Dominicana tiene un potencial extraordinario. En 50 años es mucho lo que hemos construido, bien, pero aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por construir y seguimos contando con su apoyo, bien, doctor. Le damos las gracias a Rafael Paz y escuchándolo se nos queda algo que quisiéramos por razones de Alzheimer no dejar de decirlo. Hay unos campesinos dominicanos que tienen en su zona la presencia de unos cerdos
cimarrones o unos cerdos alzados, esos cerdos jabalíes que se meten y tienen una particularidad esos cerdos que es muy característico de esos cerdos y de algunos empresarios dominicanos y de muchos dominicanos, que cuando tú los escuchas gritar, tú vas en búsqueda de ellos para darle ayuda, pero cuando los encuentras, ¿sabes dónde es? Pegados de la teta de la mamá. Gritan más mientras más chupan. ¿Por qué? Porque posiblemente esas cerdas no tengan suficiente leche, entonces son muchos, paren muchos y gritan mucho. Eso se parecen a muchos empresarios dominicanos que viven pegados de la teta y son los que más gritan. Gracias, Rafael.